también es más que animales o que vegetales, o sea, más objetos, más holandés, es algo que nos debe llevar más a Holanda. Estos bodegones más fríos, como más contenidos, son más holandeses. En Flandes hay como más desparrame y en España pues un tipo de bodegón también muy particular nuestro, sobrio, con pocos elementos, pero bastante propio de España. Bueno, este es otro bodegón de estos de objetos en el norte. Vanitas, cuidado porque, como te decía antes, habría que meterlo más bien en el grupo de alegoría, ¿vale? Y interiores, pero en este caso ya hemos visto antes con figuras, pero también podemos tener interiores sin figura ninguna, solamente lo que es el retrato de los salones, siglo XVIII y XIX, y como digo, muy del gusto de Inglaterra, pero bueno, lo hay en más sitios también. Y hay que distinguirlo de este tipo de escenas, de imágenes, ¿no? Que son diseños decorativos, que también lo podemos encontrar, diseños para mobiliarios, diseños para decoraciones de salones o lo que sea, que no hay que confundirlo con ese otro interiores, porque tiene otro componente. Y vamos a tener también los exteriores, en este caso lo podríamos llevar a vistas, que está en el otro grupo, si lo podemos identificar, en este caso sí es el Louvre. Cuando son casas de campo inglesa, pues es que va a ser muy difícil que podamos identificarlo. Entonces, bueno, pues dependiendo de que podamos, y lo mismo con los gabinetes, que también podemos tener este tipo de gabinetes sin ninguna figura, que hemos visto antes. Vale, y ese sería el bloque de género, el paisaje, lo mismo, hemos dicho que identificar equivale a describir, y vamos a ver un poco cómo es también la evolución del paisaje. Los primeros paisajes aislados, sin figuras, van a ser paisajes generalmente del siglo XVI, boscosos. Esos son como el primer modelo de paisaje, generalmente también en el norte, en los Países Bajos, con escenas como boscosas, como estos. Esos serían como los primeros paisajes. Luego va a llegar en el siglo XVII un paisaje ideal. Es un paisaje como en el que vamos a encontrar escenas de ruinas, unos pastores, unas escenas como más bucólicas. Esto es un modelo de paisaje que parte de Italia, pero se va a pasar también a otros sitios. Pero hay que pensar más ya en el siglo XVII, en este tipo de paisaje ideal. Paisaje como más construido, más ordenado, es otro tipo de paisaje. Marinas. Las marinas son casi exclusivamente holandesas, son los maestros en pintar este género de marinas, a veces también con escenas de batallas, con distintos barcos que se pueden identificar, y también la pintura de barcos. Lo mismo que decíamos antes de los caballos, son barcos reales que tienen, en muchos casos se puede identificar que es la fragata no sé qué o la corbeta no sé cuál. Holanda e Inglaterra van a ser sobre todo los dos países que más van a tratar este tema. Luego tendríamos ya en el siglo XIX ese paisaje romántico o subjetivo, que son paisajes en los que también volvemos a encontrar ese elemento como más de transmisión de un sentimiento, ¿no? De esa melancolía, una soledad, miedo, cualquier sentimiento, ¿no? En paisajes como estos. Y ya en la segunda mitad del XIX el paisaje realista. El paisaje realista empieza cuando los artistas salen a pintar al aire libre. Es algo que parece mentira que no haya ocurrido antes, pero no ocurre antes. Empieza a pasar en el siglo XIX y vamos a encontrar esos paisajes como más fotográficos, que se conocen como paisaje realista. Y ya a final de siglo encontraremos, bueno, en algunos casos antes, en artistas que son muy precursores, pero en general lo vamos a ver a finales del siglo XIX, pues el paisaje impresionista, en el que lo que importa más es el estudio de la luz y del color más que el paisaje mismo. Paisaje con figuras. Cuando hay figuras en un paisaje hay que tener en cuenta que si esas figuras son simplemente paseantes o gente que está un poco de atrezo, ahí lo tendremos que considerar un paisaje y como tal catalogarlo, es decir, describir paisaje con figuras junto a un río. Ahora, hay que fijarse bien si esas figuras no son personaje de una escena de otro grupo, porque puede que sean personajes mitológicos o personajes religiosos, en cuyo caso ya no nos sirve el título ese de paisaje con figuras junto a un río, sino que tendríamos que poner, por ejemplo aquí, paisaje con descanso en la vida de Egipto,
¿vale? Es una escena en la que está la Virgen que se ha parado en el viaje a Egipto. Aquí tenemos a la Virgen con el niño, ahí está San José, pues que ha ido a coger unas castañas, o yo no sé qué ha ido a hacer, y entonces sería ese título, ¿vale? En el caso de las figuras, es importante que tengamos en cuenta que si el tema es de los otros grupos, tendríamos que catalogarlo conforme las normas que vamos a ver para los otros grupos. Vale, esto en cuanto al bloque 1, género-paisaje, no sé si ha quedado alguna duda de los que no están, y si no, pasamos al bloque 2. Mientras que pensáis si tenéis alguna duda, voy a beber agua. Venga, pues bloque 2. Hemos dicho que en el bloque 2 identificar equivale a reconocer. Y son historia, retrato y vistas. Escenas de historia. Vamos a hablar así un poco en general de las escenas de historia que vamos a encontrar. Bien. Bueno, esto antes de empezar con las escenas de historia que vamos a encontrar, para cualquier otro tema de los que hay que reconocer, de los que identificar, no es simplemente describir, sino reconocer, es muy importante fijarse en todo esto. Inscripciones, si las hay, las inscripciones siempre nos dan una información valiosísima. Nos tenemos que fijar en el espacio, o sea, en el escenario en el que están ocurriendo las cosas. Nos tenemos que fijar en la acción, qué es lo que está pasando, qué están haciendo las figuras, si es que si las hay, porque en las escenas de historia siempre hay figuras. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuáles son sus rasgos físicos? ¿Y cuál es su indumentaria? Os he puesto en la bibliografía bastante sobre indumentaria, porque la indumentaria nos ayuda muchísimo a fechar las cosas, a situarlas. Y luego si tenemos algunos elementos adicionales que fijarnos, ¿no? Entonces, vamos a separar la historia en sus bloques normales. Historia antigua. Las escenas de historia antigua van a estar de moda en los periodos en los que hay como un clasicismo importante, es decir, en el Renacimiento, en el Barroco, que ya veremos que el Barroco tiene una parte que es el Barroco clasicista, en el que se sigue muy de cerca el mundo clásico, y en el neoclasicismo. Esos van a ser los tres grandes momentos donde vamos a encontrar más escenas de historia antigua, ¿vale? De historia, pues digamos, anterior a la Edad Media. ¿Vale? Aquí tenemos pues, uno de los ejemplos neoclásico, uno de los ejemplos barroco. Historia medieval. La historia medieval la vamos a encontrar sobre todo en el siglo XIX, y estas son las escenas de historia a las que te referías tú. Hay muchísimas escenas de historia en el siglo XIX, primero porque es un tema que se pone de moda, sobre todo de historia medieval, se pone muy de moda, y luego también muy de la mano de las academias. Son uno de los temas que proponen muy a menudo las academias, que premian las academias en los salones, cuando hay esos concursos, premian este tipo de temática. Entonces los artistas pues lo que hacen es hacer los temas que gustan pues para conseguir ser reconocidos y ser destacados. Entonces todos estos temas de Isabel la Católica, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, todo lo que es historia medieval, muy de moda en el siglo XIX. También un poco con ese romanticismo y esa vuelta a recuperar un poco ese pasado lejano, ¿no? Historia moderna, es decir, historia a partir de la Edad Media hasta la Revolución Francesa. Normalmente la historia moderna, la mayoría de las veces la vamos a encontrar representada en el momento, o sea, se representa cuando pasan las cosas, se hace como una especie ahí sí que tiene ese elemento documental en el que se representa cuando acaba de ocurrir. Batalla de Lepanto, pues pocos años después se representa una imagen de la batalla de Lepanto. Muerte de María Luisa de Orleans, se ha representado cuando se ha muerto María Luisa de Orleans. O sea, suelen ser representaciones que van pegadas al tiempo. Y en cuanto a la historia contemporánea, un poco lo mismo también. Se van a representar fundamentalmente las cosas cuando están pasando. Esa pintura sirve como documento, como testigo, ¿no? De esto, pues eso. Aquí tenemos la vuelta de Fernando VII después del exilio, pues aquí entra, ¿no? La balsa de la Medusa es una cosa que pasó, un naufragio, bueno, pues se representan un poco en el momento en que pasan. Un subgénero dentro de la pintura de historia es la pintura de batallas. En principio, bueno, pues se tendrían que poder reconocer, identificar por los uniformes, por las banderas, por todo eso. Yo siempre he desistido porque me parece muy complicado y las he titulado como escena de batalla, pero sí, sé que se puede hacer, tiene que ser alguien quizás que conozca mejor
este mundo que yo confieso que desconozco profundamente, y entonces, como tampoco nunca me interesa mucho, no lo he sabido hacer, pero sí que hay suficientes elementos, los barcos, las banderas, los uniformes, como para poder reconocer qué batalla es, ¿vale? Yo ya os digo que no he sido nunca capaz. Y luego la parte de historia y fe, que es un poco lo que hemos visto antes con las exequias de María Luisa, ¿no? Escenas en las que se mezclan las dos cosas. Aquí tenemos esta escena de Lepanto con la Virgen del Rosario, que se asocia a la victoria de Lepanto, y bueno, pues se mezcla la historia con la religiosa, ¿no? O este otro de un milagro también en la Plaza Mayor. Bueno, esa confluencia entre fe y historia. Y con esto nos vamos a meter ya en el retrato, que tenemos bastante para ver en el tema del retrato. Lo mismo que antes, ¿qué cosas nos tenemos que fijar en un retrato? Por supuesto, en las inscripciones lo primero, porque muchas veces si hay una inscripción que nos identifica al personaje, ya, ¿para qué más, no? Y a veces, aunque no identifique al personaje, como en el caso de antes del masón, pues nos da bastante información. Nos vamos a fijar también en los rasgos físicos, que al final nos van a ayudar a identificar a la persona. La indumentaria fundamental para fecharlo sobre todo y para también colocarlo un poco socialmente. El espacio quiere decir el sitio donde está pasando, pero también el mobiliario. Si somos capaces de fechar el mobiliario, pues ya tenemos las cosas muy acotadas, y elementos adicionales que puedan aparecer, ¿no? Normalmente los artistas nos colocan símbolos que nos van a dar pistas de lo que hay ahí representado. Y entonces vamos a empezar con este cuadro que conocéis muy bien, y así podéis hablar un poquito vosotros. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que podríamos analizar de este cuadro que nos dice, aunque no sepamos nada de él, los que sabéis lo que es, que seréis casi todos o todos, vamos a borrar nuestra mente y vamos a mirarlo como si lo viéramos por primera vez. Y vamos a centrarnos en qué nos está contando el pintor y qué cosas podemos utilizar de este cuadro para estudiarlo. Y aquí así ya habláis un poquito vosotros, yo aprovecho para beber. ¿Perdón? Exactamente, tenemos un retrato que podemos reconocer a Fernando VII. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este señor, que de momento no sabemos cuál es su profesión ni nada, es un señor que está aquí sentadito, pero tiene algunos símbolos que nos indican cuál es su profesión. Una carpeta de dibujos y una paleta con los pinceles. Entonces ya, bueno, si nos han puesto una paleta con pinceles y una carpeta de dibujos, nos está diciendo, soy pintor. Entonces, es un pintor y además, ¿qué es lo que ha pintado? Ha pintado al rey, o sea que es un pintor que pinta a Fernando VII. Bien, ¿qué más cosas nos podemos fijar de este cuadro? Es un autorretrato, exactamente, sí. En principio tiene como bastante sentido que sea un autorretrato, exactamente, porque además hay elementos que hacen que nos hagan pensar que es un autorretrato. Por ejemplo, el calzado, ¿no? Es como que tiene una actitud como demasiado relajada como para ser un retrato hecho por otra persona. Es un autorretrato, está como en casa, exacto. Entonces, eso nos lleva a pensar eso, ¿no? Pues también no lleva corbata, en fin, está como más relajado de lo normal. La indumentaria es importante en ese sentido, ¿vale? Nos estamos fijando en la indumentaria. También nos podemos fijar en los muebles. Los muebles nos van a ayudar también a fechar la obra, si no tuviéramos ninguna otra información, ¿no? Los muebles. Y bueno, pues básicamente eso sería. Tendríamos que intentar también buscar si este cuadro existe realmente, ¿vale? Si este cuadro es un cuadro real o lo ha pintado para ilustrar simplemente que es pintor del rey, pero intentar localizar el cuadro y bueno, pues con eso más o menos daríamos. Bueno, sabéis que es Luis de la Cruz, es un cuadro de un pintor de aquí, bueno, canario, y bueno, pues es un poco, es lo que hemos hecho aquí, sería un poco lo que tendríamos que hacer con cada uno de los retratos. Vamos a ver un poco en general cómo son los tipos de retrato que podemos encontrar, y básicamente hay, en cuanto a la estructura del retrato, hay tres tipos: retrato de busto, de 3/4 y de cuerpo entero. Esto es un retrato de busto, más o menos, nos podría ser desde aquí, como desde los hombros
hasta ya coger el busto. Estos serían las medidas normales. Un retrato que fuera menos que eso estaría cortado. O sea, ningún pintor te va a pintar menos que hasta aquí. Si es esto solo, es que le falta un trozo, ¿vale? Entonces, esto es un formato que está como estandarizado, que los pintores utilizan. El siguiente es el de 3/4, que es, pues eso, más o menos como hasta la altura de un poquito por encima de las rodillas, es también otro formato normal, y ya de cuerpo entero. Esas serían un poco los 3 tipos de retratos, en ese sentido, en el formato, y luego también las 3 posiciones en las que podemos encontrar el retratado. Completamente frontal, es muy raro, son retratos en los que se ven las 2 orejas del retratado, y es muy raro encontrar este tipo de retratos, son muy pocos. Retratos de perfil, en el caso del retrato de perfil hay como una especie de referencia al mundo clásico, por lo tanto este tipo de retratos también lo vamos a encontrar especialmente en momentos en los que se mira de nuevo ese mundo clásico, de nuevo Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, y el retrato así de medio perfil, ¿no? Como este, en el que vemos solo una de las orejas del retratado, ¿vale? Entonces sería, bueno, pues de altura hasta aquí, hasta allí, y de posición pues frontal, de perfil o de medio perfil, como este. Y ahora vamos a ver los tipos de retratos que podemos encontrar y cómo son los códigos que cambian muchas veces en unos y en otros. Lo primero tenemos el retrato de corte. El retrato de corte son esos retratos en los que se va a retratar pues, a las clases más elevadas de la sociedad. Son retratos de aparato, retratos ecuestres, de caza o retratos aristocráticos. Básicamente un poco engloba todos estos retratos. Y en el retrato de aparato, que luego lo vamos a ver porque siguen este modelo, también los retratos aristocráticos, hay una serie de elementos que van a ser como una especie de un estándar, ¿no? Que utilizan muchos artistas como atrezo para componer ese retrato. Son elementos que vamos a encontrar, ¿no? En el escenario. Tenemos, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Vamos a encontrar una alfombra, muchas veces cubriendo el suelo, una cortina, es una cortina que cierra la composición, es muy frecuente. Claro, en el caso de retratos de reyes vamos a encontrar el trono, una columna muy frecuente también para dignificar esa composición, ¿no? Eso en cuanto al escenario. En cuanto a la indumentaria, pues vamos a tener que encontrar este tipo de cosas, ¿no? Pues terciopelos y lises en el caso de un rey francés, pero bueno, los terciopelos, los mantos de armiño, todo eso nos va a dar idea de qué es ese tipo de retrato, unas alzas, el armiño, la peluca, y vamos a encontrar, por supuesto, unos elementos como la corona, el cetro, la espada o condecoraciones. Son elementos simbólicos de poder, ¿no? Nos van a indicar que esa persona, pues eso, o es un rey o es alguien que ostenta una posición de poder con todo esto, ¿no? El trono, la corona, el cetro y las condecoraciones. En este caso tenemos la cruz de la Orden del Espíritu Santo, ahí hay una paloma del Espíritu Santo y es una cruz que es fundamentalmente de la monarquía francesa. Otros de los elementos que vamos a encontrar también, que van a ser propios de ese retrato de aparato, son las armaduras, yelmo, armadura, y las mesas vestidas. La mesa vestida que hace referencia al empleo de esa mesa como para gestionar los asuntos del Estado, ¿no? Es también un elemento simbólico. Y en condecoraciones españolas, el toisón. El toisón, que es como una ovejita que cuelga de una cadena. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, pues tenemos la rosa Tudor y de nuevo, pues joyas, el trono, la forma de vestir, todo eso nos indica ese retrato de aparato. Los personajes de más poder pueden estar sentados cuando los demás tienen que estar de pie. La silla es otro de los elementos y o está sentado en la silla o la tiene al lado como símbolo de que él se puede sentar, ¿no? O ella, en este caso. Los retratos ecuestres van a estar muy relacionados con esto, porque son retratos que están prácticamente limitados por lo menos durante el siglo XVI, XVII y XVIII, a
personajes de un muy altísimo nivel. Después ya no, pero en esta época, hasta el 18, pues van a ser casi solamente reyes o aristócratas muy poderosos, ¿no? Como el marqués de Leganés, que se retrata a caballo, pero generalmente va a estar limitado a personajes, bueno, pues, o príncipes o grandes duques. En el siglo XIX ya lo vamos a encontrar como de una forma mucho más normal, sobre todo en Inglaterra, como una moda, ¿no? de montar a caballo, que no tiene tanto que ver con esa posición. Y lo mismo pasa con el retrato de caza. Los retratos de caza, la caza era una actividad que también estaba más o menos limitada a una serie de personalidades, y entonces vamos a encontrar que esa forma de estar retratado con una escopeta, ¿no? Igual que la espada era un símbolo también de autoridad, también la escopeta, y vamos a ver retratos de cazadores y cazadoras, incluso de infantes cazando con traje de caza. Y luego ya en cambio en el siglo XIX, creía que había traído uno, la caza ya va a ser una actividad mucho más normal y la vamos a ver en retratos burgueses. El retrato aristocrático va a seguir con algunos de los cánones de ese retrato real o de ese retrato del poder, ¿no? Vamos a ver también pues mesa, vamos a ver también cortinas, un poco van a seguir esos modelos en diferentes escuelas, pero bueno, ver este tipo de retrato pues ya nos va a dar la información de que estamos ante el retrato de un noble, ¿no? Los perros también es otro de los elementos, el retratarse acompañado de un perro, la espada. ¿Los qué, perdón? Sí, sí, los escudos, y además el escudo, bueno, es que en las inscripciones al final no os he puesto los escudos, pero también dentro de las inscripciones podemos pensar en los escudos como un elemento que aporta, ¿sabes? Que es como una inscripción realmente, que da más información. Bueno, cortina, en fin, esto sería un poco este grupo de retrato aristocrático, ¿no? Los aristócratas son caballeros y no trabajan. Y ahora ya nos vamos al grupo de retrato profesional. Es gente que trabaja y los artistas nos van a decir más o menos, nos van a dar pistas de en qué trabajan, pero bueno, vamos a ir viendo un poco cómo lo vamos a saber, ¿no? Militares, los militares, bueno, que a veces son militares aristocráticos también, o sea que los militares están como más cerca de los caballeros que el resto de las profesiones. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, pues por el uniforme, claramente, es el elemento más clave, ¿no? Pero luego muchas veces también vamos a encontrar condecoraciones y vamos a encontrar elementos que señalan o que muestran un mapa, algo que tiene que ver pues, con sus acciones militares por las que fueron distinguidos, ¿no? O sea que a veces va a haber elementos que nos informen ahí. Clero. Bueno, se nos va a contar en el retrato que parte del clero está esa persona. Entonces, tenemos que saber interpretar sus ropas para saber qué son, ¿no? Empezamos con los papas, aquí tenemos el retrato de Inocencio X, y qué es lo que van a llevar los papas que nos ayuda a identificarlo. Los papas pueden llevar en la cabeza una tiara, solo lo lleva el papa. Es esta corona así como si fueran tres coronas una encima de otra, con forma así un poco de colmena. La tiara solo la puede llevar el papa. La mitra la lleva el papa y la lleva también los obispos. Pero el papa, como obispo de Roma, lleva también mitra. O sea que el papa puede llevar estos dos sombreritos y en cambio, lo pueden llevar también los obispos. También el papa va a llevar estos otros gorros, el camauro, que es un gorrito como un poco de Papá Noel, y el solideo, que se parece a una kipa, ¿vale? De hecho, tiene origen parecido a la kipa judía y se llama solideo. El papa va a llevar el solideo generalmente blanco, aunque a veces también lo puede llevar rojo, y el camauro rojo. Vamos a verlo en retratos reales, ¿vale? Aquí tenemos un caso en el que no sabemos quién es este señor, pero sabemos que es papa, porque lleva el camauro solideo blanco, papa. Bueno, también los papas van a llevar esta capita que se llama muceta o esclavina, blanca o roja. Los papas tienen como más complicación porque pueden llevar más cosas, ¿vale? Bueno, aquí pues tendríamos un poco a Inocencio X, que lo tenemos con la muceta roja y con ese camauro
que está un poco distorsionado, pero vale. Cardenales. Los cardenales van a llevar también muceta roja y pueden llevar dos gorros distintos, este que tenemos aquí o el capelo. El capelo es como una especie de sombrero cordobés que le caen unas borlas por los lados, son de cardenales, y este otro también, perdón, el bonete o roquete, ¿vale?, en rojo. Pueden llevar las tres cosas, y solideo, perdón, también rojo. Cardenal. Bonete o birrete rojo, solideo rojo, capelo rojo, muceta roja. Ahí está. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos de cardenales, solideo rojo y muceta roja, y roquete rojo y muceta roja. Cardenales los dos. Obispos. Los obispos van a llevar mitra. Ahí tenemos la mitra y también podemos verlo con solideo, de color como morado, pero que en los retratos muy a menudo son azules. No sé si es que antes era azul, esto es algo que no he conseguido saber nunca, pero a veces, lo vais a ver ahora, son como, ahora en la realidad son violetas, pero en los retratos, ¿veis?, muy a menudo son azules, de un color así como azulado, ¿vale? Estos son obispos, solideo y capa como morada, azul, no sé. Bueno, y luego ya sacerdotes normales que pues van a llevar bonete o birrete, sotana, alba y roquete o sobrepelliz. ¿Qué es lo que pasa con lo que llevan? Que también nos va a definir sus funciones. Por ejemplo, los predicadores y misioneros van a llevar la sotana y encima una sobrepelliz, ¿no?, como esto. Cuando son imágenes donde se está celebrando misa, en cambio, van a llevar el alba. Van a llevar también la casulla, en el caso de sacerdotes normales, o la dalmática, en el caso de diáconos. La diferencia es, la casulla es como un ponchito y la dalmática tiene mangas. Si vemos a un personaje con dalmática, pues ya sabremos que es un diácono. Y báculo, que lo llevan todos estos que hemos dicho, o sea, los obispos, los cardenales, el papa, y también lo pueden llevar los abades o fundadores de órdenes religiosas. Órdenes religiosas. No me voy a meter en los hábitos de cada sitio, pero solamente para que sepáis cómo se llama cada trozo del hábito, y luego en la bibliografía que os he dado podéis encontrar el hábito de cada orden, ¿vale? Pero para que sepáis cómo se llama. Hábito es, pues esto, lo que llevan, una especie de camisón con una capucha. Y encima llevan como un delantal, que se llama escapulario, ¿vale? Aquí lo vamos a ver muy bien, muy claramente. Esto sería el hábito y esta pieza que va como por encima, el escapulario, ¿vale?, como ese delantal. En el caso de los cartujos, llevan además una cosa que se llama trabas, que son unas cintas que unen el escapulario por delante y por detrás y que cuelgan. Eso lo llevan solo los cartujos. Y además de lo que os he dicho antes, pueden llevar también una capa. Aquí, por ejemplo, tenemos este dominico que lleva el escapulario, está aquí, el hábito blanco, escapulario blanco, capa negra. ¿Vale? Y en el caso de las mujeres, además se añade velo y toca. La toca es esto que se lleva debajo, generalmente blanco, y el velo pues suele ser del color del hábito, pero bueno, en el libro este os pone cada orden que lleva hábito tal, de tal color, escapulario de tal color, capa de tal color, ¿vale?, para que lo podáis vosotros identificar. Bien, vamos a con otras profesiones. Ya hemos dicho militares, clero, y ahora vamos a ver, pues eso, las otras profesiones. Nos van a aparecer símbolos que nos hacen pues saber un poco a qué se dedica la gente. Este, por ejemplo, es un matemático o astrónomo, alguien que utiliza instrumentos de medición científica, que estaríamos ahí, ¿no? Este, pues lo mismo, con un telescopio, pues aquí tenemos también instrumentos científicos, o sea, esto nos va a indicar un poco a qué se dedican, ¿no? Este es un naturalista, este creo que es Humboldt, y tiene unas plantas y unos libros de botánica. Celestino Mutis, lo mismo, con sus plantas. Geógrafo, aquí otro geógrafo. Músicos, ¿vale? Músicos van a tener pues instrumentos musicales,
aquí este piano, aquí otro piano, partituras, los pintores con paletas y pinceles o con el cuadro directamente, escultores, sastre, torero. Los toreros los vamos a identificar por la indumentaria, es un poco la indumentaria como las corridas goyescas de ahora, pues iban los toreros vestidos así, ¿vale? Bueno, y luego ya el tema de políticos, banqueros, hombres de negocios, esos que son como un gran bloque, esos suelen tener normalmente cosas como de que están muy ocupados, escriben una carta, tienen un tintero, están siempre como haciendo eso. Este tipo de elementos son muy de ese grupo de gente que se dedica a la banca, al comercio, ¿vale? Bueno, y luego el autorretrato, que sería como un bloque independiente. Claro, normalmente los pintores se van a autorretratar siempre en su condición de artistas, ¿no? Se van a autorretratar pintando, aunque a veces, por ejemplo, como en este caso, Murillo se autorretrata pues con esta especie de cartel alrededor, ¿no? Como si fuera un personaje de la antigüedad importante, y únicamente vamos a ver algunos de los elementos de su oficio por ahí sueltos, ¿vale? O en el caso de Durero nos va a pasar un poco igual, se autorretrata sin esos símbolos, simplemente como caballero, ¿no? Vale, vamos a ver los retratos alegóricos, que antes hablamos un poco de ellos, que tiene que ver con elementos que se representan en el retrato y que hacen referencia a alguna de las cualidades o algo de la persona retratada, ¿no? En este caso, por ejemplo, la dama del unicornio. Los unicornios son unos animales simbólicos que básicamente, entre otras cosas, son símbolo de virginidad. Había una creencia en la Edad Media de que los unicornios solamente se acercaban y se dejaban capturar por vírgenes. Por eso también es uno de los símbolos que acompaña a la Virgen María, que lo veremos cuando hablemos de lo religioso, y lo vamos a ver en algunos retratos, ¿no? Las calaveras también pueden acompañar a personajes haciendo referencia a su cultura y también a su ausencia de vanidad, ¿no? A su profundidad como personas. Y luego vamos a encontrar esto que decíamos antes, ¿no? Esos retratos alegóricos en los que se representa a un personaje real como si fuera un personaje clásico, ¿no? Aquí vemos a esta mujer representada como una vestal, o el retrato mitológico más claramente, que es una persona identificada, pero representada como Diana, o Andrea Doria como Neptuno, ¿no? Él es marino y va a ser representado por Bronzino como Neptuno. Esta mujer también la vamos a ver aquí representada como un personaje mitológico, o este mismo transposición de figuras mitológicas dentro del retrato lo podemos encontrar también con figuras religiosas. Se conoce como retrato a lo divino, otros se llamarían retratos mitológicos, y estos retratos a lo divino. Y esto es una dama representada como Santa Catalina, con los símbolos de Santa Catalina, o estas de Zurbarán, que se sabe que son retratos reales, pero representados de esta manera. O incluso, en este caso, por ejemplo, este Pantoja de la Cruz, en el que es una escena del nacimiento de la Virgen y todas las figuras son personajes de la Casa de Austria. Son retratos reales, pero retratos a lo divino, o sea, representados sustituyendo a un personaje religioso, ¿vale? Tenemos luego el retrato piadoso. Los retratos piadosos son este tipo de figuras del donante, que pagan el cuadro y se hacen retratar, ¿no? En los más tempranos el donante va a tener normalmente muy poca importancia, va a ser más pequeñito que la escena religiosa representada, pero ya con el tiempo pues van creciendo, ¿no? Aquí tenemos a los reyes católicos representados con la Virgen como donantes, o ya retratos ya del siglo XVI o XVII, en el que los donantes aparecen del tamaño normal. Retratos de grupo. Los retratos de grupo generalmente van a ser, dependiendo de qué tipo de grupo, de unas escuelas o de otras. El retrato colectivo de un gremio, una asociación, un grupo profesional,
son propios de la escuela holandesa generalmente. Vamos a encontrar sobre todo este tipo de retratos en la pintura de nuevo del norte, gremios. Estos son pues, los gestores de un hospicio no sé si es en Utrecht o dónde. Estos son médicos o la escuela de medicina de no sé dónde. En el siglo XIX ya vamos a empezar a encontrar estos retratos colectivos fuera de los países del norte, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, de una lectura de Zorrilla en el estudio de Esquivel, con todos esos personajes que están todos identificados, son todos reconocibles. Dentro del retrato de grupo tenemos también el retrato esponsal, que es un retrato que se realiza con motivo de un matrimonio. Aquí tendríamos pues, este ejemplo de Lorenzo Lotto, con esos dos esposos unidos por Cupido y con algunos elementos simbólicos de su matrimonio, mientras él le está colocando el anillo de casado, ¿no? Tenemos también dentro del retrato esponsal este otro ejemplo de matrimonio de Arnolfini, con el perro, símbolo de fidelidad, o retratos que a veces estos retratos esponsales no tienen por qué ser de un mismo cuadro. En muchos casos son una pareja, pero están realizados claramente como una unidad, entonces se van a mirar el uno al otro, eso es importante tenerlo en cuenta, y van a tener elementos compositivos que se ve que hacen pandan, ¿no? Como en este caso. Claro, lo que os decía, cuando uno tiene algo que forma parte de algo, es interesante tenerlo en cuenta y pensar si podemos encontrar el otro, ¿no? Saber quién tiene el otro, que es una de las personas que lo puede querer comprar. Aquí tenemos varios ejemplos de estos retratos hechos en conjunto. Aquí es que no se ve muy bien, pero bueno, llevan la silla los dos igual. Y bueno, pues retratos de esponsales. Tendríamos aquí un ejemplo interesante, de nuevo María Tudor sentada, su esposo de pie, porque ella es la reina, ella es la que tiene que estar sentada, ¿no? Y aquí, bueno, pues varios retratos esponsales. El retrato familiar sería un retrato de la familia completa. Estos retratos, aquí tenemos uno de Maximiliano, se van a representar, así como los retratos colectivos son propios del norte, los retratos familiares se ven en todas partes. Esto es Maximiliano, pero lo vamos a encontrar también retratos de familia en todas las escuelas. Aquí tendríamos la familia de Carlos IV de Goya, Victoria y Alberto en Inglaterra, diferentes escenas de retratos familiares. Es algo que se va a dar en general en todas las épocas. Solamente la diferencia es que durante los siglos XVI al XVIII lo vamos a ver más en aristócratas, y va a ser en el siglo XIX cuando aparezcan retratos burgueses, ¿no? De este tipo. El retrato infantil, también en principio asociado a los infantes y a los niños de las cortes europeas, pero en el siglo XIX, de nuevo, lo vamos a ver asociado a las clases más, a los burgueses, ¿no? Pero eso siempre en el sur. En el norte lo vamos a ver desde el principio unos y otros, ¿no? La forma también de retratar a los muertos. Vamos a encontrar escenas en las que van a aparecer, bueno, este necesariamente no está muerto, pero van a aparecer los retratos de los esposos, por ejemplo, en una pequeña miniatura que llevan las mujeres. Aquí claramente es el retrato de alguien que se ha muerto, y entonces ahí está toda la familia y la mujer, que es la que ha muerto, representada en ese cuadro. Retratos de viudas, llevando los pequeños retratos de los esposos, y luego tendríamos también el retrato funerario, que es los retratos que se hacen para conmemorar la muerte. Muy frecuente con los infantitos, con los niños, pero también con clérigos, con monjas y con personajes reales. Y en el siglo XIX ya lo vamos de nuevo a ver extendido a más clases sociales. El retrato de terceros. Esto es un retrato que es un tipo de retrato curioso, porque las personas que aparecen no son las que pagan el retrato. De alguna forma es un retrato encargado por una persona que pide el retrato de alguien que normalmente no se pagaría un retrato, ¿no? Tenemos casos como, bueno, pues eso, la lechera de Burdeos, o incluso retratos
de personajes de las cortes, bufones, enanos, personajes que en principio ellos no contratan el retrato, que lo contrata otra persona, ellos son como el tema. Aquí tendríamos, por ejemplo, el retrato de los criados de Hogarth, ¿no? Es un tipo de retrato que de alguna forma está a medio camino entre el retrato y la pintura de género, pero son personajes reales. En este caso, claro, es el propio pintor el que tiene el interés en retratarlos, pero a veces son encargos, como en el caso de todos estos retratos de las cortes en las que aparecen, pues eso, enanos, bufones, todo tipo de personajes que viven en las cortes. Este caso, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es un personaje canario, se llama Petrus Gonsalvus y padecía de esta enfermedad, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero es el síndrome del hombre lobo. Eso, gracias. Y bueno, pues él estuvo mucho tiempo en la corte de Enrique II de Francia, donde fue educado, además se le dio un título nobiliario, luego pasó a la corte de Parma, bueno, fue regalado, no sé, pasó a otra corte, se casó con esta chica, que además era, bueno, pues una de las damas de la reina, y hay muchísimos retratos repartidos por todas las cortes europeas, porque interesaba también, bueno, pues un poco lo que os decía antes, ¿no? Ese interés científico que vemos en esas pinturas de plantas, de animales, también alcanza a los seres humanos. Hay muchísimos retratos de mujeres barbudas, como estos del Museo del Prado, de personajes. Hay que pensar que la pintura también tiene ese interés documental, no se puede hacer una fotografía y interesa dejar constancia de estas cosas, ¿no? Este es uno que sobrevivió con esa pica clavada en la cabeza y también tiene varios retratos por ahí, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos los falsos retratos, que son retratos que se han hecho de personajes que no fueron nunca retratados, sino que se inventan los retratos. Hay varias series de filósofos, series de emperadores de la antigüedad, son series en las que evidentemente se deja la imaginación el crear a ese personaje, no son verdaderos retratos, son retratos inventados, como este Esopo de Velázquez, ¿no? De alguna forma intenta reflejar lo que es la personalidad de ese filósofo, pero no tiene, o los Reyes Godos, ese tipo de series de retratos que normalmente son inventadas y son series que se suelen hacer sobre todo en el siglo XVII y luego ya de nuevo se vuelven a poner de moda en el XIX con esa vuelta a los historicismos, ¿no? Ese tipo de retratos. Juana de Arco, son retratos que no son verdaderos retratos. Y ya pasaríamos a las vistas, que estamos en lo mismo, se trata de reconocerlo, de intentar reconocer cuál es el lugar que van a representar, y la pintura de vistas lo mismo, vamos a encontrar que realmente se va a hacer en todas las épocas y además tiene mucho interés documental para poder documentar cómo es urbanísticamente las ciudades, y a la hora de estudiarlo pues también nos interesa observar cuáles son los elementos arquitectónicos que vemos para poder fecharla. Por ejemplo, esta vista de Zaragoza se pudo fechar precisamente porque tenía el puente este que se había caído por una riada, que se sabía documentalmente cuándo había ocurrido y cuándo se reconstruyó, con lo cual se pudo fechar muy bien el cuadro en el momento en que el puente todavía no había sido reconstruido, y luego también, bueno, pues el poder identificar todos esos edificios y saber por los que están y por los que no están en qué momento podemos fecharla, ¿no? Eso una vez que hayamos identificado, claro, cuál es la ciudad. Y luego hay que tener en cuenta que hay una serie de artistas también a los que les encargan vistas. Por ejemplo, Paret va a estar encargado de pintar todas las vistas de puertos de España, también un poco con ese interés documental. Fernando Brambilla va a pintar las vistas de los reales sitios. Va a haber una serie de artistas que van a pintar vistas y que tenemos que pensar en ellos un poco cuando veamos este tipo de obras. Y una obra importantísima en las vistas es la España artística y monumental. Es una obra que se encargó a varios artistas, pero fundamentalmente a Genaro Pérez Villamil, para pintar diferentes monumentos de España que luego iban a ser grabados. Muchas de las vistas de distintos monumentos están asociadas con esa publicación, que tiene varios tomos,
y fue una obra como inmensa en la que se intentó recoger pues, todos los más importantes monumentos españoles, ¿vale? Genaro Pérez Villamil y la España artística y monumental. Y ya nos toca hacer un caso práctico. Con esto terminaríamos con el bloque 2 y nos queda solamente para mañana el bloque 3. Bueno, aquí tenemos este caso práctico. Ese es el cuadro y esa es la catalogación. Y entonces, ahora me gustaría que me dijerais observaciones. Os puedo enseñar mejor el cuadro. Ahí está una de las inscripciones. Aquí tenemos una inscripción, aquí tenemos un detallito. Bueno, pues así está. Vosotros me decís lo que queréis que os ponga y lo vais viendo. Esto. ¿Queréis empezar por aquí? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que dicen. Dicen que es una obra de escuela italiana del siglo XVII, que representa a Santa Inés, óleo sobre lienzo, con número de inventario antiguo 293 y cartela con inscripción en latín en el ángulo superior derecho. Santa Inés aparece señalando a su atributo constante, el cordero, que acurrucado en un lecho de paja yace a su lado. Esto es lo que nos dice la catalogación. Muy bien, parece más flamenco, fenomenal, primera cosa, y seguimos. Me habéis dicho ahora que queríais ver esto, pues vamos a ver esto. ¿Puede ser del siglo XVIII o XIX? No. A ver, en realidad esta práctica, como hoy hemos hecho, lo que pasa es que, bueno, hemos visto después, pero como hoy hemos hecho las inscripciones, esta práctica, la idea era que os fijarais en las inscripciones, en esa inscripción y en esa otra. Vale, ahí tenemos un número de inventario, ¿no? Eso. ¿Cómo, perdón? Es un 3, es que es un 3. Es un 3. Pone 393. Vale. Vale, pues eso, 393 en vez de 293. Y ahora nos tenemos que fijar en la inscripción y en el cuadro mismo. O sea, alguien me ha dicho que piensa que más que italiano parece flamenco, lo compro. Y a ver, más cosas. Santa Inés. ¿Pensáis que es Santa Inés? Esperad, perdonad. ¿Quién sabe quién es Santa Inés? Es una palo de martirio, aparece acariciando un cordero tipo pastoral, como pastora, pero ahí no está representada como pastora. Vale, Santa Mártir es una Santa Mártir. ¿Y de cuándo son los mártires? Vamos a pensar en los mártires. ¿Cuándo hay martirios en la historia de la Iglesia? Hasta el siglo IV, primero, los primeros cristianos, eso es la época de con todas esas persecuciones de Diocleciano, de tal, primeros siglos de la Iglesia, grandes mártires. Mayoría de los mártires son de esos siglos. Luego, ¿qué más mártires hay? Hay como tres grandes bloques de martirios. Vale, unos son de los primeros siglos, hasta que con Constantino se permite
viene el edicto de Milán, hasta ese momento hay unas persecuciones y la mayoría de los mártires de la Iglesia son de esos años. Después hay otro momento de bastantes mártires también aquí en España, que es en la época islámica, ¿vale? Entonces hay mártires, por ejemplo, en Córdoba, sobre todo en la zona de Andalucía hay mártires. Y luego hay bastantes, ¿perdón? Y luego hay también bastantes mártires en el momento de la Reforma Protestante, ¿no? Esos mártires, por ejemplo, San Hugo y sus compañeros, todos esos son martirizados en esa época. Bueno, y he dicho 3, no, son 4, porque también los de la evangelización, los de las misiones, los que van a América, los que van a Japón, los que van a Filipinas, ahí tenemos esos mártires del Japón, todos esos, ¿vale? Esos son los grandes momentos. ¿A qué momento pertenece Santa Inés? A los primeros siglos. ¿Cómo son las mártires de los primeros siglos de la Iglesia? Por definición, son ricas y guapas, todas, sin excepción. Santa Inés, Santa Catalina, Santa Polonia, todas, si os fijáis, van vestidas como princesas, y todas las hagiografías, que son legendarias, porque en esa época, en los mártires posteriores, sí que hay ya documentación, pero en esa época es todo un poco legendario, y son todas hijas de nobles, de ricos, de príncipes, que sus padres no las comprenden, y entonces, bueno, pues todas acaban martirizadas, pero son todas jóvenes y guapas. Esta señora no cumple muchos esos requisitos, no va vestida ricamente como una princesa, no es joven y no es especialmente guapa. Vale. El cordero es un símbolo, como nos ha dicho ella, de Santa Inés. Es un símbolo de Santa Inés porque Inés, su nombre suena muy parecido, es Agnes, muy parecido a Agnus. Es uno de esos casos en los que el atributo tiene que ver con el sonido del nombre de la palabra, ¿no? Es un atributo de Santa Inés, pero también puede ser un símbolo de más cosas. Del Cordero. Del Cordero. Agnus Dei. Entonces, ya ponemos en duda que sea flamenco, que sea italiano, ponemos en duda que sea Santa Inés, ponemos en duda que el número sea el 293 y vamos a ver la inscripción. Que a lo mejor la inscripción nos da una pista de lo que representa. Sí, Agnus está. Agnus lo tenemos. Bueno, esto en vez de facebit, os digo porque claro, el papel está doblado, en realidad es nacebit, ¿vale? Es nacebit y nacebit, lo que sea, Agnus, o sea, nació el Cordero, ¿vale? Y aquí está la palabra que nos da la clave. Eso, bien, bien. ¿Quién lo está leyendo bien? ¿Alguien lo está leyendo muy bien por ahí? Eritrea. ¿Qué es Eritrea? Un lugar. Y además de un lugar, es un lugar de donde era quién. Eritrea, sí. Es la sibila Eritrea. Son las sibilas que son profetisas de la antigüedad. Hay una que es la sibila Eritrea, que es la que profetiza que nacerá el Cordero para todos, o algo parecido, es lo que pone ahí, ¿vale? Esa es la profecía de esta sibila, que tiene que ver con ese Cordero que representa, que no es que sea de atributo de Santa Inés, sino que ella está señalando a ese Cordero que nacerá. Y luego tenemos ese número de inventario, que aparte ya hemos visto que estaba mal leído, pero que hemos dicho que es el 393. ¿Os suena este número de los que hemos visto? Marqués de Leganés. O sea, fijaros en la cabeza, porque es que en la colección de Marqués de Leganés tenía más de 1000 cuadros y hay muchísimos cuadros de Leganés por ahí, muchísimos. O sea que esto, aprenderoslo de memoria, la numeración de Leganés. Hay inventario publicado, López Navío, en no me acuerdo qué revista, pero si no lo, creo que es Analecta Calasantiana, pero si no lo he puesto en la bibliografía os lo mando también. Entonces, una vez que buscáramos el número 393 del inventario de Marqués de Leganés, encontraríamos, que no lo he traído, es que normalmente tengo la chuleta, pero hoy se me ha olvidado, pero no importa, porque os digo más o menos lo que dice. Dice 393, otra de Wildens. ¿Qué quiere decir otra?
que es una serie de todas las sibilas, y entonces en el inventario, si nos vamos al 392, dice otra, en el 391 dice otra, y en el 390 dice una sibila de Delfos de mano del flamenco Wildens, tal, tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las atribuciones y los inventarios? En los inventarios muchas veces hay atribuciones, como en este caso que pone que es de Jan Wildens esta obra. Primero, ver cómo pinta Wildens y ver si nos encaja, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que cuanto más cerca esté el pintor del coleccionista, más posibilidades de que sea verdad. Porque en este caso Wildens es prácticamente contemporáneo de Leganés, o sea que es posible que el propio Leganés se lo comprara a Wildens mismo. Entonces es más lógico que esté bien que si es una colección del siglo XIX. En la colección del Marqués de Salamanca, si vemos una obra flamenca, pues la atribución será de fiar o no, porque ahí da más. Pero, en cambio, en una cosa que hay tanta proximidad, es como si uno del 19 tiene un madrazo, pues seguramente sabe seguro cuál es la procedencia de la obra. Entonces tiene mucha más credibilidad las atribuciones que son más cercanas. En todo caso, sí que es importante comprobar siempre si el estilo nos puede recordar al de ese artista o no. Pero con lo cual el cuadro valdría mucho más que el precio de salida que tuvo ahí, ¿no? Ahora con toda la información que tienes tú, ¿no? Claro, sí, porque es que al final es lo que hablábamos un poco antes, o sea, tú tienes que defender el precio de la obra y para eso lo tienes que estudiar y lo tienes como que contextualizar y entonces ahí cuando tú tienes un cuadro que tiene una buena procedencia, que procede de una de las colecciones más importantes de pintura antigua que ha habido en España, que ya sabemos quién es el autor, que no sé qué, claro, tú puedes pedir más precio, pero para eso tienes que saber, es que por eso es tan importante a la hora de tasar esta fase previa de catalogar, porque si no sabes lo que tienes no puedes tasarlo. O sea, el año pasado salió en una subasta en Madrid un Caravaggio, no sé si sabéis que apareció un Caravaggio, apareció ese Caravaggio que salía, me parece que eran 2.000 euros de precio de salida, no sé en cuántos millones de euros se ha vendido. Claro, si tú no lo has estudiado y no lo defiendes, pues claro, lo puedes sacar en 2.000 euros, pero es que estás vendiendo un Caravaggio en 2.000 euros. Si no se dieron cuenta, porque empezaron a llegar todos los dealers del mundo por la puerta. Estaban en la sala con la exposición montada y empezaron a llegar todos los grandes dealers que se cogen un avión para ir a ver algo interesante, si no, no se cogen un avión. Y entonces vieron el primero y dijeron, pues la subasta no está mal, pero ¿qué pintará este aquí, no? Qué raro. Llegó al segundo y dijeron, uy, y cuando ya entró el décimo, dijeron, a ver, aquí hay algo que se nos ha escapado, porque no es normal que vengan tanta gente importante del mundo de vender obras, para los que van a Maastricht, de los que venden obras importantísimas, que estén todos aquí, no es lógico. O sea, tenemos que tener algo que no se nos ha pasado. Y entonces fue cuando se dieron cuenta. Yo no sé si se lo avisó, yo creo que fue, no, les levantó la liebre también en la Junta de Calificación, que se dieron cuenta y entonces lo declararon inexportable. Y ahí fue cuando ya, viendo todo eso, decidieron que algo pasaba y lo retiraron rápidamente, claro. Lo retiraron, lo estudiaron bien. O sea, yo entiendo que a veces en subastas los ritmos son muy rápidos y bueno, pues tienes muchas obras, pero bueno, es que un cuadro de Caravaggio no se te puede pasar. Porque es que como te despistes, lo has vendido en 2.000 euros. Es que es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque hay alguien que ha confiado en ti para venderlo. No solamente eso, sino que sale del país. También, claro, pero bueno, yo todavía más que salir del país es que estoy pensando en la pobre señora que te lo ha dejado para vender y qué cara se le queda cuando al mes siguiente de venderlo en 2.000 euros en tu país, en tu sala de subastas, lo ve en la televisión, un Caravaggio que ha aparecido y que se ha vendido en 20 millones de euros o en 30, no sé cuánto se vendió. Pues es que la cara que se te queda, yo desde luego creo que en ese momento me retiro para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante ver un poco que algo
realmente tiene calidad. Si tiene calidad hay que dedicarle tiempo. Si no lo puedes sacar hoy, lo sacas la subasta que viene, pero hay que estudiarlo como se merece. Si son cosas que tú ves claramente que tienen una calidad, pues yo qué sé, ¿no? Mediocre, y dices, bueno, pues esto no me ha dado tiempo a estudiarlo bien, pues tira. Pero si son cosas que tú ves, aunque no las conozcas, aunque no las comprendas, tú ves que es de muy buena calidad, es que al final, es lo que también decía el primer día, ayer, si un pintor es conocido, famoso y vale dinero, es porque tiene una calidad superior a otros. Entonces eso es lo primero que te tiene que levantar las alarmas, cuando ves algo muy bueno. Pero bueno, pues esto sería lo de hoy, pero me acabo de dar cuenta de que hay una cosa que no os la he enseñado. Entonces voy a aprovechar ahora que nos ha sobrado estos 5 minutos. No pensáis que os voy a dejar ir antes, no. Una cosa que es que me he dado cuenta ahora, de repente he pensado, ¿y qué ha pasado con las etiquetas? Que yo os quería enseñar la de la Junta de Recuperación y es que me las he saltado, pero de forma horrorosa. Os he enseñado las etiquetas, las inscripciones del tema, con el idioma, con el caso práctico. ¿Veis? Aquí yo decía esto, si es que esto lo había traído. Claro, había traído que las inscripciones, pero esto me lo he saltado directamente, ¿no? Tan contenta. Los escudos, que funcionan como inscripción rápidamente solo, que también hay que, bueno, si no se pueden leer, que son muy complicados, acudir a alguien que sepa de genealogía y que nos los esto. Sellos y estampillas, perdón, sellos del ACRE, que son sellos generalmente también de colecciones, de la Real Academia de San Fernando, sellos de testamentaría. Los sellos de testamentaría son sellos que se ponen en las obras que están sin firmar. Cuando fallece un pintor se pone con el sello de testamentaría todo lo que había en su estudio, ¿no? Este, por ejemplo, es el sello de testamentaría de Fortuny. A veces son sellos, a veces etiquetas de testamentaría. Esta es la de Rosales. De alguna forma es como para certificar todo lo que había quedado sin firmar, sobre todo para pintores del siglo XIX, claro. Sellos y etiquetas de testamentaría se van a poner con las cosas que quedan y con que se identifica que son de esas testamentarías. Vamos a encontrar también etiquetas de precios, de tasaciones y etiquetas como esta, que nos van a dar muchísima información. Son etiquetas de exposición. Muchas veces cuando se lleva una obra a una exposición se les ponía, sobre todo antes, estas etiquetas, ¿no? Una etiqueta como esta, pues fijaros, nos da la información de dónde fue la exposición, en el Museo Romántico, cuál fue el motivo de la exposición, Antonio Gómez Cros. La obra probablemente será de Gómez Cros y si no es, pues es de alguien que lo han llevado a la exposición para hacer un poco de contexto. La época de la exposición y quién era el que prestó la obra en la exposición. O sea, tenemos procedencia, tenemos exposiciones para poner en el apartado de documentación de exposiciones y buscar ese catálogo ya para ver si tenemos más información, ¿no? O sea que las etiquetas estas de exposición son muy útiles. Y luego, estas etiquetas de la Junta de la Guerra Civil, ¿no? En la Guerra Civil, para las zonas donde había peligro de que hubiera bombardeos o lo que sea, se incautaron las obras, se llevaron a unos depósitos y cuando se incauta se hacen unos inventarios donde se coloca, pues eso, número de inventario, procedencia y número de colección con la etiqueta de la Junta de Incautación de Protección del Patrimonio Artístico o de Conservación. Bueno, depende, cada uno pone un nombre diferente, no siempre es el mismo nombre, pero es esa Junta que se ocupaba de incautar las obras para luego devolverlas después del peligro, ¿no? Entonces vamos a encontrar obras que estaban en España durante la Guerra Civil. ¿Veis? Hay diferentes tipos, depende de las provincias, Junta Delegada del Tesoro Artístico, Ministerio de Instrucción Pública, Junta General del Tesoro Artístico. Estos archivos de todo lo que se recuperó, se incautó durante la Guerra Civil, están en Madrid, en el Instituto de Conservación y Restauración. Y luego, por último, etiquetas pues, de fabricantes de los marcos o de otro tipo de información. Ahora ya sí. Bueno, la práctica de esta parte no nos ha dado tiempo, pero no importa. Eso es. No, los pintores, que yo sepa, nunca he visto un cuadro con un sello del ACRE que tenga que ver con identificación del artista. Son de las coleccionistas. El que tienes tú es del coleccionista.
Bueno, pues hoy hemos terminado súper puntuales, de hecho 1 minuto antes, y mañana terminaremos con el tema, bloque 3, y ya veremos la parte de la documentación y haremos una práctica grande. Y la bibliografía, te voy a mandar 2 cositas que les he dicho antes de que se la pases y la incorporas, ¿vale? Bueno, no, te la mando corregida y olvídate de esa. Del correo de antes. O sea, olvídate de la bibliografía que te he mandado hoy y te la mando la nueva. Y mándame si puedes también